Buenas tardes. Nuestra exposición se llama Brujos y aprendices, las ciencias naturales, presentado por Laura Sofía Rojas Alonso y Vanessa Valdelamar. Introducción. Desde sus inicios el hombre siempre ha buscado innovar, evolucionar, crear nuevas cosas. Por ejemplo, la revolución científica, desde la época de Galileo y Newton, demostraron que las leyes que gobernaban el cielo y la tierra eran las mismas, es decir, la gravedad y la fuerza. La revolución química redujo la infinita variedad de formas en que aparecía la materia a 92 elementos en la tabla periódica. El triunfo de la física en el siglo XIX consistió en explicar que dos fenómenos, la electricidad y el magnetismo, se unían para formar uno solo, como podemos ver acá. La teoría de la relatividad de Einstein describía la gravedad como una manifestación en la curvatura del tiempo y del espacio, lo que introdujo una dualidad inquietante en la naturaleza, por la cual Einstein estuvo estudiando toda su vida, aunque al final no alcanzó a integrar la gravedad con el electromagnetismo. Al mismo tiempo se desarrollaron diferentes áreas como la meteorología, la ecología, la física, la astronomía, la química, la matemática, etc. El auge de los científicos y la concentración del conocimiento. En 1919 el número total de químicos y británicos juntos llegaba tal vez a los 8.000, y a finales de los años 80 el número de científicos e ingenieros involucrados en la investigación y desarrollo experimental se estimaba en unos 5 millones. Por otro lado, incluso en un mundo desarrollado la ciencia se concentró gradualmente, es decir, el conocimiento, porque el enorme crecimiento de los estudios de los científicos creó inevitablemente una jerarquía. Entonces, en un mundo democrático, los científicos formaban parte como de una élite y se concentró en unos pocos centros financiados, es decir, para sus investigaciones. A medida que pasó el tiempo, estas actividades fueron cada vez más incomprensibles para las personas que no eran científicos. Y esas, aunque hicieron un esfuerzo muy grande por entender todas estas teorías, todas estas cosas que investigaban los científicos, no podían hacerlo sin todos los años de investigación. Aquí vienen las ciencias avanzadas, un conocimiento que no se adquiere con la experiencia o se practica sin muchos años de estudio. La física y la matemática, como la química, eran ciencias base para las ingenierías y diferentes científicos investigadores, es decir, lo que en su tiempo fue conocimiento muy revolucionario, ahorita en estos siglos anteriores era conocimiento básico para diferentes ciencias. Sin embargo, muchas áreas de la vida seguían siendo regidas por la experiencia, por ejemplo la agricultura, en algunos casos la medicina, en algunos casos la construcción también. El caso es que estas tecnologías se basaban en descubrimientos y teorías tan alejadas del entorno cotidiano que un ciudadano medio, incluso en países desarrollados que se supone que la educación es más avanzada, solo unas docenas o a lo sumo centenares de personas podían entender lo que esto quería decir. Bueno, el texto de Alan Turing, La guerra, le dio a él y a otros científicos la oportunidad de traducir la teoría a unos primeros pasos de la práctica, empleándola para descifrar códigos. Sin embargo, en las publicaciones originales fueron muy pocos matemáticos quienes se enteraron de sus participaciones. Alan Turing posteriormente se convertiría en un ídolo para los homosexuales. A medida que la vida se veía cada vez más inmersa en la nueva tecnología, los norteamericanos desconfiaban cada vez más de las innovaciones que venían de otras partes, puesto que el eje principal donde se desarrollaba todo ese auge científico era en Estados Unidos. El régimen nazi y el comunista soviético, pese a todas las diferencias que compartían, tenían la creencia de que los ciudadanos debían aceptar una doctrina verdadera. El intento de sujetar a la ciencia como en camisas de fuerza ideológicas tuvo resultados contraproducentes, puesto que la ciencia se abandonó mientras se limitaban a afirmar la superioridad de ideologías, pero ya no científicas sino políticas. A finales del siglo XX, la imposición de criterios oficiales a la teoría científica volvió a ser practicada por regímenes basados en fundamentos religiosos.
Sin embargo, había incomodidad ante este tipo de fundamentos porque no generaban confianza debido a que hacía falta credibilidad. Los propios científicos supieron mejor y antes que nadie cuáles serían las implicaciones y las consecuencias de los descubrimientos. Es decir, por ejemplo, desde que se detonó la primera bomba atómica en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, con esto se termina, algunos de ellos alertaron a sus jefes de gobierno acerca del poder destructivo que éstas tenían. Sin embargo, la idea de que la ciencia equivale a una catástrofe potencial pertenece esencialmente esta creencia popular crece después de la segunda mitad del siglo, que en su primera fase corresponde a la era de la confrontación entre las superpotencias que siguió hasta 1945 y en su fase posterior a la era de crisis que comenzó en los años 70. Toda esta temperatura política de la ciencia bajó después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1949. El radicalismo experimentó un rápido descenso en los laboratorios. Además, cada vez más fue más evidente que los regímenes que seguían el modelo soviético carecían de atractivo moral y material, al menos para la mayoría de científicos. Por otra parte, la Guerra Fría entre Occidente y el bloque soviético nunca generó entre los científicos nada parecido a pasiones políticas desencadenadas por el fascismo, debido a la tradicional afinidad entre los racionalismos liberales y comunistas. Todo esto a que la Unión Soviética, a diferencia de la Alemania nazi, nunca pareció estar en situación de conquistar Occidente. Para la mayor parte de los científicos occidentales, la Unión Soviética, sus satélites y la China comunista eran menos estados cuyos científicos eran dignos de compasión. También se presentaba que en el mundo occidental desarrollado, las ciencias naturales permanecieron política e ideológicamente inactivas durante una generación, disfrutando de sus logros intelectuales y de los vastos recursos de que ahora disponían para sus investigaciones, aunque algunos científicos protestaban por no poder publicar los resultados de sus investigaciones. Ya a finales de los años 40, todavía hombres y mujeres que se torturaban con el dilema de si ingresar o no a centros gubernamentales especializados en investigaciones de guerra química y biológica. Inesperadamente, en la zona de influencia soviética, donde la ciencia se politizó más a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo, no era casualidad que el portavoz nacional e internacional de la disidencia soviética fuese un científico. Este se llamaba Andrei Sájarov, que nació en 1921 y falleció en 1989. Fue un físico responsable que fue el principal responsable de la construcción a finales de los años 40 de la bomba de hidrógeno soviética. Los científicos siempre fueron parte de la nueva clase profesional. Luego ya de todo este conocimiento, todas estas investigaciones, en los años 70 se dieron cuenta de que algo pasaba. Pues sí, las afecciones al medio ambiente. En el mundo exterior, la actividad de laboratorios e investigaciones se vio afectado de forma directa. Es decir, toda la tecnología que se derivaba de la ciencia era capaz de producir cambios fundamentales e irreversibles en el planeta Tierra. Y pues este es el hábitat para todos los organismos vivos. Esto es mucho más inquietante de la perspectiva de una catástrofe causada por una bomba nuclear o algo así. Pues la gente se obsesionó con esto y la imaginación de los hombres durante la Guerra Fría, Y la gente se obsesionó con esto de forma que
En 1973, dos químicos fueron los primeros en darse cuenta de que los clorofluorocarbonados, que son los compuestos de los aerosoles, que son empleados en refrigeración y en los aerosoles, como ya lo había dicho, destruían la capa de ozono de la atmósfera terrestre. Y pues este fenómeno no se percibió antes porque las emisiones no eran tan grandes, sino que fue hasta los años 70 en que las emisiones de este aerosol subieron a 3.6 millones de toneladas al año. Entonces, a principios de los 90 ya existían grandes agujeros en la capa de ozono y pues ese conocimiento era de dominio público. Y la pregunta que más se hacían las personas era qué tan rápido se agotaría esta capa y cuándo rebasaría la capacidad de recuperación natural. Entonces, desde los 70 empezaron a discutirse seriamente problemas como efecto invernadero, calentamiento incontrolado de la temperatura del planeta, debido a las gases de la emisión de gases producida por el hombre, y pues en los 80 esta se convirtió en una de las grandes preocupaciones de especialistas y políticos. Estos temores explicaron por qué en los 70 la política y la ideología se volvió como a interesar en las ciencias naturales, hasta el punto de entrar en algunas partes propias de la ciencia en forma de debate sobre la necesidad de límites prácticos y morales en la investigación científica. ¿Esto qué quiere decir? Que además de todos los problemas políticos que habían tenido los científicos, las afecciones al medio ambiente los perjudicaron más todavía, porque sus investigaciones se verían frenadas y se habrían como más parámetros para que ellos pudieran investigar sin dañar el medio ambiente y la tierra. Por otro lado, la revolución cultural occidental de los años 70 y 70 produjo un fuerte ataque contra la visión científica del mundo y se vio claro que la investigación no se podía divorciar de las consecuencias sociales que sucedían en las épocas. Además, nacieron perspectivas respecto a la ingeniería genética en los seres humanos y en otras formas de vida que llevaron a plantear la cuestión de si debían colocarse límites a la investigación científica, y pues por primera vez se oyeron opiniones de este tipo entre los propios científicos, especialmente de la biología, porque a partir de aquel momento algunos de los elementos esenciales de las tecnologías frankensteinianas, como el monstruo de Frankenstein, ya no eran separadas de la investigación pura o simples consecuencias de ella, sino que, como por ejemplo en el caso del proyecto Genoma, que pretendía hacer el mapa de todos los genes humanos hereditarios, se mostraron críticas de los científicos, considerando siempre como el principio básico de la ciencia que siempre se debía buscar la verdad, así, o sea, no importaba dónde estuviese.